Bienvenidos a otro video de programación. En el video de hoy vamos a estar viendo una clase referida al tema de objetos, ¿sí? Objetos abarca mucho, así que no vamos a estar viendo lo que sería la palabra reservada dis y como por ejemplo constructores, creación de constructores y claves. Vamos a ver objetos, pero desde lo básico del principio. ¿Bien? Dice, pensando en nuestro día a día, cuando hablamos de un objeto en particular, ya sea una mesa, no hablamos de una lista ordenada, sino de una lista de propiedades. Por ejemplo, y acá nos da un ejemplo de una mesa que tiene una altura, tiene un color y también está hecho un material. No importa el orden de las propiedades, sino el nombre de esas mismas. Por eso es que en este caso no vamos a estar utilizando arreglos, ¿sí? El orden deja de ser importante para acceder a los valores. El cómo accedo a los valores de un arreglo va a diferir y es completamente diferente, ¿sí? A cómo acceder a los datos de un objeto. ¿Por qué? Porque los datos de un arreglo son elementos que a su vez tienen cada uno posiciones. Y lo que serían los objetos, ¿sí? Vamos a encontrar que tienen propiedades y valores, ¿sí? Trabajan como key value pairs o con key value pairs sería. Se declara con la apertura y cierre de las llaves el objeto. Y tanto con o sin las propiedades dentro vamos a poder crear o decirle que va a ser un objeto, ¿sí? De la misma manera que puede ser un arreglo de la misma forma, ¿sí? Sin crear los elementos dentro de ese arreglo se está declarando que pasa a ser un arreglo. La sintaxis de un objeto es el siguiente. Creamos nuestra variable. En este caso, al ser de ejemplo, le puse nombre objeto. Seguido del signo o el símbolo de igual, ahí es cuando tenemos la apertura de nuestras llaves. Y dentro, si se darán cuenta, tenemos nuestra propiedad y separándolos con los dos puntos vamos a tener nuestro valor. Para separar las propiedades de otras propiedades se utiliza la coma, ¿sí? No el punto y coma o punto o directamente se hace un salto de línea, sino que se están separando las propiedades mediante las comas, ¿sí? Dentro de un objeto, vamos a ver ahora un ejemplo de código de que los valores pueden ser tantos tipo de datos primitivos, como por ejemplo un string, un tipo de dato number, booleano, un undefined, un nulo, un not a number, y los tipos de datos complejos también pueden ser valores de un objeto que pueden ser arreglos, funciones, objetos mismos también, o también tener subobjetos y subfunciones. Bien, las funciones pueden ser tanto declaradas, expresadas y una arrow function. Bien, vamos a ver un pedacito de código y vamos a ir trabajando viendo distintas partes o distintos enfoques de los objetos. Vamos a crear una variable persona. A esta variable persona la vamos a, persona acá ya empecé a equivocarme, vamos a abrir la llave, vamos a hacer la apertura de las llaves y dentro vamos a incluir las propiedades que va a tener esta persona. Puede tener un nombre, que vamos a decirle que se llama Luciano. Separamos mediante una coma, vamos a tener un apellido, que en este caso es Moyano. De esta forma, vamos a decir que, esta persona, su edad es de 27 años. Vamos a decir, podemos preguntar si está vivo o no está vivo. En este caso es verdadero, ya le incluimos ese tipo de dato booleano. Y lo que vamos a hacer ahora es incluir un tipo de dato complejo, como puede ser en este caso un arreglo. Vamos a preguntarle si tiene mascotas. Luciano tiene mascotas y vamos a incluir estas mascotas dentro de un arreglo ya que pasan a ser elementos, ¿no? Entonces vamos a decirle que la primera mascota se llama Limón, tiene a Pepe y también tiene a Ruf, ¿sí? Entonces tenemos nuestras tres mascotas, o mejor dicho nuestros tres elementos, ¿sí? Que están dentro de nuestro arreglo. Y por otro lado vamos a crear, un grupo familiar, que sería otra propiedad. Y esto, fíjense como ya me está tirando error, ya me está mostrando error porque no separé las propiedades, no le añadí la coma acá y me estaba tirando error. Bueno, ahora ya me dejó de tirar ese error. Me dice grupo familiar, hago la apertura de las llaves y voy a decir, que Luciano tiene papá, que su papá se llama Marcelo. Vuelvo a separar la propiedad y tiene una mamá que mi mamá se llama Nancy. Bien, entonces hasta acá lo que podemos ver es que siempre vamos a trabajar con esta sintaxis: propiedad, valor.
propiedad, valor, y así propiedad, valor, exactamente con todos. Podemos dar tipo de datos primitivos, así como también tipos de datos complejos. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de los temas que son para la clase de hoy. Dot notation versus bracket notation. Bueno, tenemos que pensar y saber de que en la parte de los objetos existen dos formas, ¿sí? Tenemos dos maneras de poder acceder a los valores de un objeto en JavaScript, ¿sí? Estos serían dot notation y bracket notation. ¿Cuál sería la sintaxis de bracket notation? Vamos a traernos o copiar esto acá abajo. Vamos a dejarlo comentado también para que no tengamos ningún problema. La sintaxis de dot notation sería la siguiente. Nosotros en este caso vamos a trabajar sobre la variable persona, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es directamente llamar a persona, ¿sí? Tendríamos que llamar a persona, abriríamos llaves y iríamos a buscar, ¿sí? Con bracket notation el nombre de la propiedad a la que yo quisiera ingresar. En este caso voy a decirle que quiero ingresar o que me devuelva el valor de la propiedad apellido. En este caso yo tendría que llamar a mi objeto, que sería la variable persona, y dentro de los corchetes, abro comillas, instanciaría el valor de la propiedad a la que yo quiero acceder. Si todo esto lo tendría que realizar con dot notation, que del inglés dot notation sería notación por punto y bracket notation sería notación mediante brackets, ¿sí? La sintaxis de dot notation sería llamando a persona, instanciando un punto, ¿sí? Y llamando a la propiedad, ¿sí? Llamando a la propiedad apellido a la que yo quiero que me devuelva ese valor. ¿Sí? Ahora hay que entender que entre bracket notation y dot notation hay ventajas y limitaciones. Si bien dot notation, como podemos ver acá, es una forma mucho más cómoda y rápida de escribir, pero pasa a ser un poco más limitado. La primera limitación que tiene es que no acepta variables, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir persona.propiedad acá, ¿sí? En este caso está yendo a buscar de forma literal la palabra apellido, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos trabajando con un parámetro? Bueno, no lo podríamos utilizar con dot notation. No podríamos ir a buscar el valor de ese parámetro con dot notation, ya que va a ir a buscar el nombre de lo que nosotros le estemos añadiendo acá de forma literal dentro del objeto, ¿sí? En este caso va a ir a buscar de forma literal la palabra apellido dentro de nuestro objeto. Y la segunda limitación, ¿sí? O desventaja que tiene es que no nos permite acceder a propiedades que estén dentro de nuestro objeto que tengan números o espacios al principio de nuestro nombre, ¿sí? Entonces, hasta acá dot notation, bracket notation. Vamos a ver la forma de modificar objetos. En este caso yo voy a querer modificar lo que sería el nombre, ¿sí? El nombre de esta persona, vamos a darle otro nombre que puede ser. Acá si lo hacemos con bracket notation tendríamos que realizarlo de la siguiente manera. Tendríamos que llamar a persona. Primero vamos a consologuear. Vamos a mostrar por consola lo que dice persona. Ahora voy a llamar a mi objeto persona, abro bracket notation, voy a llamar a mi propiedad nombre, instancio mi signo de igual y voy a estar cambiándolo por el nombre que yo quiera realizarlo, que en este caso voy a darle como nombre Ángeles, de esta forma, ¿sí? Ahora, si yo quisiera realizar lo mismo, voy a consolidear nuevamente persona para que se pueda ver el cambio. Y ahora si yo quisiera hacerlo con dot notation, vamos a llamar a la propiedad apellido y vamos a cambiar esa propiedad apellido. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, llamar a persona, instanciar la notación por puntos, y vieron que ya Visual Studio me está tirando el predictivo de las propiedades que tengo dentro de mi objeto persona. Bueno, yo quiero cambiar el apellido, instancio el signo de igual y entre comillas le voy a dar que mi apellido es Castro Tosi de esta forma. ¿Sí? Entonces ahora el nombre tendría que cambiar de Luciano a Ángeles, tendría que modificarse, y tendría que modificarse también el apellido, ¿sí? De Moyano a Castro Tosi. Vamos a abrir nuestra terminal, vamos a verificar que esto nos está devolviendo bien. Vamos a limpiar acá la terminal y cuando hacemos un node objetos.js vamos a ver que, bueno, fíjense esta diferencia. El primer objeto nos está devolviendo
bien como lo estábamos realizando desde un principio. El nombre es Luciano, el apellido es Moyano. Acá en el segundo console log vemos que esa propiedad nombre se modificó, y en el último console log, en el tercero, vemos cómo se está modificando tanto el nombre como los apellidos, ¿sí? La propiedad nombre y la propiedad apellido. Bien, entonces acá vemos cómo se puede modificar sin utilizar métodos, obviamente, cómo podemos modificar propiedades dentro de un objeto. Ahora, ¿existe la forma de agregar propiedades? Sí existe, y sería exactamente igual, nada más que lo que tendríamos que hacer es llamar, ¿sí?, tanto a nuestro objeto, en este caso sería persona. En este caso no quiero agregar otra propiedad de llame nombre, porque ahí lo que va a hacer es encontrar esa propiedad nombre que yo le estoy pasando y me va a modificar el valor que yo le pase. Dentro de los corchetes y dentro de las comillas tenemos que instanciar el nombre de esta nueva propiedad. En este caso voy a indicarle que tiene un identificador, ¿no? Y el identificador va a ser el número 1 de esta forma. Ahora, si yo quisiera hacerlo con Door Notation, bueno, sería exactamente de esta forma y siguiendo el mismo razonamiento que utilicé anteriormente con Door Notation. Tendría que instanciar ID, y acá en vez de ID, en vez de Castro Tosi, voy a poner el número 2, ¿no?, para que se diferencie directamente de esta forma. Y cuando paso a consologuear nuevamente ese objeto de persona, voy a estar viendo, a ver, vamos a ejecutarlo acá en la consola. Primero vamos a limpiar todo. Cuando volvemos a ejecutar nuestro archivo, vemos que se está agregando el identificador, ¿sí?, la nueva propiedad de identificador, y acá me faltó una A, y se está agregando también la nueva propiedad ID, ¿sí? Lo estoy realizando de las dos formas, con Bracket Notation y con Door Notation. Y ahora ya vimos cómo modificar la creación de un objeto. Estamos trabajando con claves y valores, y pasamos a ver también cómo agregar estas propiedades nuevas dentro de un objeto. Existe la forma también de eliminar. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada delete. De esta forma llamamos a nuestro objeto persona, y si fuera tanto con Bracket Notation, tendríamos que realizar esto siguiente. Vamos a eliminar la propiedad de edad, y vamos a eliminar también, utilizando Door Notation, la propiedad ID que podemos encontrar acá. Y si volvemos a realizar un console log de nuestro objeto persona, vamos a ver en nuestra consola, primero limpiamos, que en el último objeto se me está eliminando la propiedad ID y está eliminando la propiedad edad que teníamos. Bien, entonces estamos viendo cómo modificar, agregar y también eliminar propiedades dentro de un objeto. Pero ahora pasemos un poquito más, algo más complicado de la parte de objetos. Objetos dentro de arreglos. Bien, nosotros ya sabemos que podemos darle a un objeto un valor tanto primitivo como complejo. Pero ahora vamos a ver que podemos encontrar objetos como elementos de un arreglo, ¿no? Vamos a crear otro objeto que se va a llamar auto. Este auto, hago la apertura de mis llaves, va a tener una marca. La marca va a ser, no sé, Ford. Voy a darle un modelo. Este modelo va a ser el modelo Fiesta. Va a tener un kilometraje. Este kilometraje, bueno, vamos a decirle que es nuevo, es 0 kilómetros, ¿no? Vamos a preguntarle si es nuevo para que nos devuelva un booleano true. Y acá vamos a indicar como valor una función. Vamos a decirle que la propiedad arrancar va a contener como valor una propiedad, un valor que es una función. Y dentro de nuestra función le voy a pedir que me consologuee el auto. Se va a... Perdón. Dentro de las comillas, ya que es una cadena de caracteres, el auto se encendió de esta forma, ¿sí? O sea que cuando yo ejecute la función, el auto se va a estar encendiendo. Divido las propiedades, instancio una coma, y vamos a agregarle una propiedad que se va a llamar partes. Va a ser un arreglo, y dentro de este arreglo voy a tener dos elementos que van a ser objetos, ¿sí? Cada uno de estos objetos tiene propiedades y va a tener valores. Va a tener un nombre
que se va a llamar batería, va a pertenecer a la batería y va a tener una propiedad llamada estado, que va a ser en este caso nuevo también, ¿no? Y el siguiente objeto también lo mismo, va a tener una propiedad llamada nombre, va a ser motor y lo mismo estado, vamos a dar como valor nuevo. Ahora, pensemos, si yo quisiera ingresar a que me devuelva el console log de mi función. Bueno, para esto tendría que llamar en primer lugar a mi variable auto. ¿Sí? Vamos a hacerlo tanto con bracket notation como con dot notation. Si yo quiero que me devuelva la función que yo tengo, con bracket notation tendría que llamar a auto, abrir mis corchetes y directamente ir a buscar la propiedad arrancar. ¿Sí? Y una vez que yo estoy ejecutando o encontrando, ¿sí? el código o la computadora está encontrando esta propiedad arrancar, necesito ejecutar esa función, ¿sí? Para que me devuelva el console log que yo tengo acá. Vamos a mostrarlo en la consola. Vamos a limpiar. Cuando ejecutamos me devuelve, bueno, los autos, los console log que tengo por arriba. Y vemos el console log de la función que me dice el auto se encendió. Ya que estoy llamando a esa propiedad arrancar y la estoy pasando a ejecutar. Si sería con dot notation sería exactamente igual. Nada más que en vez de los corchetes tendría que instanciar la notación por punto. De esta forma. ¿Sí? Entonces estoy llamando a la propiedad arrancar y estoy ejecutando. Y efectivamente se volvería a ver el console log. Lo vemos acá en la terminal. Vamos de nuevo. Y fíjense que me está devolviendo 2 veces el auto se encendió. Ahora, pensando en los arreglos. ¿Sí? Los arreglos tienen elementos dentro. Pero cada uno de los elementos, ¿sí?, pasan a ser posiciones. ¿Sí? Acá podemos ver que este arreglo tiene 2 elementos, pero a su vez tiene el primer elemento es la posición número 0 y el segundo elemento sería la posición número 1. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera que me devuelva el primer elemento? Bueno, para esto tendría que ir nuevamente a auto, llamar a la propiedad partes y de mi propiedad partes quiero que me devuelva la posición número 0. Si tendría que ser con dot notation, haría auto.partes y ahí iría a buscar, bueno, en este caso voy a buscar la propiedad número 1. Y ahora, para no ejecutarlo por consola, y ahora vamos a verlo, si yo quisiera que me devuelva el estado, mejor dicho, el nombre, ¿sí?, de mi segundo elemento. Bueno, para que me devuelva el motor, o sea, el valor motor, tendría que llamar auto, ir a buscar la propiedad partes, ir a buscar la posición de ese elemento, que en este caso sería 1, y de esa posición 1 pedirle la posición número 0, o mejor dicho, dentro de mi objeto no sería la posición número 0, sino acá quería buscar la propiedad nombre que está dentro de ese elemento en la posición número 1. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta porque acá me equivoqué yo. Llamo a mi variable autos, o mejor dicho, mi objeto auto. Bien. Una vez que está dentro de mi objeto va a buscar la propiedad partes. De la propiedad partes va a ir a buscar el elemento que está en la posición número 1. Y del elemento que está en la posición número 1 me va a devolver el valor de la propiedad nombre. ¿Sí? Si quisiera hacerlo con dot notation tendría que hacer auto.partes, indicarle esa posición y saliendo de mis corchetes, punto nombre de esta forma. Vamos a verificarlo acá por consola, vamos a limpiarla y cuando lo ejecutamos, bueno, acá no estoy haciendo ningún console log, claro, acá tendría que hacer console log de autopartes para que me devuelva esto. Tendría que hacer otro console log para que me muestre este console.log y así con todos los que tengo, ¿no? Vamos a terminar acá y acá va a pasar a ser exactamente lo mismo y acá también. Ahora vamos a levantar la terminal, limpiamos
Fíjense que me está devolviendo. El auto se encendió las 2 veces. Me está devolviendo los 2 elementos que le estoy pidiendo. Bueno, en primer lugar el que está en la posición número 0 y en el segundo lugar la posición número 1. Y después me está devolviendo los 2 motor, ya que tanto con bracket notation como con dot notation fui a buscar esa propiedad que se llama nombre, o ese valor motor de la propiedad que se llama nombre. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con arreglos, ¿sí? Con posiciones de arreglos también, que es algo importante. Y también tenemos que entender que los elementos serían eso, ¿sí? Los elementos dentro de un arreglo pueden ser tanto de tipo datos primitivos como tipo datos complejos. Y dentro de un objeto también podemos tener esto que sería tanto un tipo de dato primitivo como un tipo de dato complejo. Bien, hasta acá es algo sencillo, lo vimos paso a paso. Vamos a pasar a verlo en un ejercicio de verdad, ¿sí? Que ya se va a tornar un poquito más complicado. El ejercicio de verdad, lo que nos dice acá, vamos a cerrar esto, nos dice creando stock del e-commerce de Luciano. Luciano se incorporó a la empresa y nos pide que le creemos su primer stock con su precio correspondiente y la cantidad de artículos que nos da. Bueno, nos está diciendo que tiene diferentes artículos, una televisión, una notebook, un auricular, un monitor y un teclado, ¿no? Tiene los precios de cada uno y después tenemos los artículos. Pasar todos estos productos y artículos a sus objetos correspondientes. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es que, ya que tenemos diferentes elementos y cada uno va a ser un objeto, esos objetos los tenemos que encerrar dentro de un arreglo, ¿no? Entonces vamos a crear la variable productos, instanciar el signo de igual, abrir corchetes porque esto va a ser un arreglo y dentro de nuestro arreglo instanciar los diferentes objetos que voy a estar necesitando, que en este caso van a ser 5, ¿no? Vamos a hacerlo así. Por acá no olvidé de separar esta propiedad y acá podría darle, no sé, va a tener un nombre que va a ser Samsung TV. Forma, voy a separar esa propiedad nombre, precio y también va a tener artículo, ¿no? Entonces el precio en este caso sería 6.000 y el artículo sería, bueno, serían 10 artículos. Va a ser exactamente lo mismo para los 5 objetos que vamos a tener, ¿sí? Lo podemos visualizar acá más abajo, ¿sí? Que ya lo tengo realizado acá. Y es este arreglo por el que vamos a realizar el ejercicio, ¿sí? Nos dice, bueno, como vemos tenemos la propiedad nombre, ¿sí? En donde estamos encapsulando todos esos valores, se ve Samsung TV, del notebook y demás, nuestra propiedad precio y nuestra propiedad artículos. Ahora nuestro ejercicio nos dice, nuestro cliente Luciano nos pide que de todo su inventario creemos una función que nos devuelva solamente los nombres de todos los productos que tiene en su e-commerce. Además, crear lo mismo para que nos devuelva el precio, ¿no? Y acá la consigna del ejercicio, y algo importante a tener en cuenta, el pensamiento computacional para poder realizar los ejercicios o entender la lógica, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es ir separando paso por paso qué es lo que tengo que hacer. Bueno, en primer lugar me dice escribir una función llamada elements. Listo, yo lo que tengo que realizar es la creación de mi sintaxis, ¿sí? De lo que sería la función seguido del nombre que va a tener, se va a llamar elements, y después abrir paréntesis y pasar a abrir las llaves, ¿no? Entonces lo vamos a realizar de dos formas, tanto con el método push y con JavaScript vanilla, ¿sí? Vanilla quiere decir que no vamos a utilizar ningún método. Entonces, en primer lugar nos dice que creemos esta función llamada element. En segundo lugar, que tenga dos parámetros. En primer lugar, un arreglo de objetos y además el nombre de esa propiedad. Me dice la función tendrá que devolver un arreglo nuevo, en este caso sería un arreglo nuevo, que solamente contenga los valores dentro de la propiedad recibida, ¿no? Entonces vamos a trabajar mediante nuestro arreglo e-commerce. Este sería nuestro primer parámetro. Y nuestro segundo parámetro, como vemos acá el ejemplo, que le pasa nombre, devuelve un arreglo nuevo en donde dentro está instanciando o guardando únicamente los valores como elementos de este nuevo arreglo, ¿sí? Vamos a realizarlo primero con JavaScript Vanilla. Lo primero que tengo que pensar, o lo primero que voy a realizar, es traerme este bloque de código para acá abajo y ya tenerlo directamente acá para no estar subiendo. Ahora,
¿Qué voy a pasar a realizar? Bueno, me voy a traer el ejemplo, ¿no? El ejemplo está que tiene los dos argumentos de mi función que necesito. Me lo dejo acá abajo. Ahora, el primer punto que me está pidiendo, bueno, crear una función. Esa función se llama elements de esta forma, abro paréntesis y abro llaves. ¿Cuántos parámetros necesitaba? Bueno, dos. El primero va a ser arreglo y el segundo va a ser propiedad de esta forma. ¿Cómo tengo que devolver estos valores dentro de un arreglo nuevo? Vamos a crear una variable que se va a llamar nuevo arreglo de esta forma y lo voy a igualar a un arreglo vacío. A priori va a estar vacío. Es acá donde voy a ir guardando todos los valores de estos elementos que yo les vaya a pasar como segundo argumento, que sería este segundo parámetro, que sería propiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito hacer de mi arreglo? Bueno, a mi arreglo necesito iterarlo. Voy a llamar un for, abro paréntesis, abro llaves. Acuérdense que dentro de los paréntesis de nuestro for vamos a tener la inicialización, la condición y el incremento decremento. Entonces vamos a crear nuestra variable i, vamos a decirle que ingrese o que empiece de la posición número 0. Vamos a decirle la condición, mientras que i sea menor a arreglo.length. Acá le estoy pidiendo el largo de ese arreglo, o sea, quiero que me diga el largo del arreglo. Listo, el largo del arreglo van a ser 5 elementos. Bueno, voy a querer que iteres dentro de esos 5 elementos y que en cada bucle se realice un incremento de una posición más. Así que 0 sería el primer bucle, en el segundo bucle iba a ser la posición número 1 y así sucesivamente. Ahora lo que tengo que pensar es, vamos a realizarlo con el método push. ¿Listo? Voy a realizarlo con el método push. ¿A dónde voy a guardar lo que le voy a pedir a mi push? O sea, ¿qué voy a estar guardando? O mejor dicho, ¿a dónde lo voy a estar guardando? Bueno, yo lo tengo que pensar que lo voy a estar guardando dentro de mi arreglo vacío. Entonces, a nuevo arreglo le realizo este método push y lo que le voy a estar pasando va a ser lo siguiente. De mi arreglo posicionado en i, voy a querer que ingreses el valor que contenga ese parámetro propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar pasando acá? Voy a entrar dentro de mi arreglo. Bien, voy a ir bucle por bucle. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Y de cada uno de los elementos, cuando se vaya instanciando el bucle, voy a entrar a ese objeto y voy a verificar si existe esa propiedad. Y si existe esa propiedad, que en este caso, bueno, sería nombre, se va a estar pushando el valor de esa propiedad a mi variable nuevo arreglo, ¿sí? Por último, lo que necesitamos hacer es pedir que nos retorne para que se muestre mi variable nuevo arreglo en la consola. Bien, acá lo que vamos a pasar a hacer es un console.log de elements de esta forma. Vamos a ejecutarlo acá en la terminal. Me van a salir, bueno, los otros console log que tengo además. Fíjense que, bueno, acá estamos realizando bien, ya que nos está devolviendo nuestro arreglo con los valores, ¿sí?, de las propiedades nombre que yo le estoy pasando. Y ahora, si yo quisiera realizar lo mismo pero sin este método push, bueno, tendría que hacer exactamente lo mismo, nada más que lo único que va a cambiar va a ser la línea de ese método, ¿sí? Vamos a realizarlo por acá abajo, lo vamos a dejar por acá. Esto lo voy a pegar acá, esto lo voy a comentar para que no haya ningún problema a la hora de consologuearlo, de mostrarlo en la consola. Lo único que va a cambiar va a ser esta línea de código, ¿sí? ¿Cómo vamos a indicarle que se guarde ese valor dentro de mi variable nuevo arreglo? Bueno, en primer lugar, si yo voy a estar trabajando con mi variable nuevo arreglo, tengo que llamar a esta variable. A esta variable, cuando se le vayan ingresando elementos dentro, o sea, los valores dentro, cada uno de estos valores va a tener una posición. Y a esto lo voy a igualar a ¿qué? A arreglo posicionado en i y nuevamente con propiedad, ¿sí? Porque lo que yo le voy a estar agregando por acá arriba es el valor, o sea, el valor de esa propiedad. Bueno, lo que yo le quiero agregar a mi variable nuevo arreglo en este caso es esa misma propiedad. Entonces directamente ese valor se lo igualo en mi variable nuevo arreglo. Y si volvemos a hacer lo mismo, pero acá vamos a cambiarle, en vez de nombre vamos a cambiarle precio, vamos a poder verificar por consola
que nos va a devolver acá nuestro arreglo con esos valores de la propiedad precio por dentro, ¿sí? Bueno, si llegaste hasta acá, te quiero agradecer, muchísimas gracias. Te pido si te podés suscribir, que de esta forma me estás ayudando muchísimo para poder seguir creando estos videos y poder hacer crecer el canal en YouTube, ¿sí? Muchísimas gracias y te espero en el siguiente video para seguir viendo algo más de JavaScript y viendo diferentes resoluciones de ejercicios de programación. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. No faltes,